Saludos, señores estudiantes del primer año de bachillerato. Es un placer volver a compartir con ustedes en esta asignatura de lengua y literatura. Estaremos revisando contenido que concierne a el texto expositivo, continuando con el hilo de la asignatura. Estaremos revisando sobre definiciones, importancia, características y tipos de este texto. Pues bien, empecemos. Tenemos ya en pantalla las diapositivas correspondientes que permiten tener una mejor comprensión del tema que se está tratando. El texto expositivo es un tipo de texto que se caracteriza por contener información explícita y clara sobre un tema en específico. Sus textos poseen organización rígida con el objetivo de incrementar el conocimiento del lector al cual se está dirigiendo. Y en este sentido, el tipo de lector al cual va dirigido un texto expositivo es uno de los factores de mayor importancia a la hora de redactar. ¿Por qué? Porque determina el lenguaje que se usará, los ejemplos que se van a incluir en su contenido y muchas veces también lo que es la extensión del texto. Y para entenderlo de mejor manera, conviene ejemplificarlo, ¿no? ¿Por qué se dice que determina el lenguaje? Porque aquí hay que tener claro a quién se busca llegar con el texto expositivo. Por ejemplo, si se trata de un público mucho más amplio, es decir, generalizado, se puede mantener un lenguaje más sencillo que sea entendido por todos. Mientras que si ya se está tratando, ¿no?, de llegar a un grupo de personas de manera más especializada, es decir, por ejemplo, los docentes, ¿no? Docentes de maestría, docentes de primaria, en fin, si se está tratando de ellos, pues conviene también tratar cierto lenguaje que puede ser ya entendido por ellos. El objetivo del texto expositivo. Su objetivo es informar de forma explícita sobre los puntos de mayor relevancia de un tema, hecho o situación. Y el autor debe dejar de lado aquí toda opinión personal. Por este motivo, en estos textos se utiliza como recurso textual la tercera persona del singular. Es decir, que no se puede redactar en su contenido refiriéndose a yo considero, yo creo, sino a la tercera persona del singular. Es decir, se consideró, se redactó, en fin, la tercera persona del singular. Transmitir la experiencia y el saber científico y cultural. Este es otro de los objetivos. Y dando una explicación para un problema del conocimiento. Aquí el texto expositivo surge como una respuesta frente a un problema, de modo que al llegar a lo que son las conclusiones, los resultados de este texto expositivo, se da la respuesta a ese problema, extraído claramente de lo que es la realidad. Puede ser realidad social, puede tratarse del ámbito de las ciencias sociales, medicina, ambientales, en fin, diferentes temas, ¿no? La estructura del texto expositivo. Como todo tipo de texto, el expositivo presenta un esquema general que debe ser cumplido, que es la introducción, el desarrollo, que es la parte mucho más extensa del texto, y por último lo que es la conclusión. Veremos en qué consiste cada uno. La introducción. En ella se da a conocer el tema del texto, se expone el propósito del autor, los procedimientos a seguir y los hechos a desarrollar. El desarrollo, como lo mencionaba ya anteriormente, es la parte mucho más amplia y se ordena lógicamente aquí las ideas que se va a plasmar, a dar a conocer, estableciendo un análisis objetivo de los hechos que están proporcionando los datos, ejemplos, distintos puntos de vista sobre el tema, en fin, cualquier otro tipo de información que el autor considere de relevancia para entender el tema.
La conclusión, a su vez, es una breve síntesis de toda la información que se ha desglosado a través del contenido del texto. En ella se da a conocer lo más relevante, ¿no? Y entrega una conclusión derivada y puede plantearse como una opinión personal. También es posible sugerir y proyectar para posteriores estudios que se desarrollen sobre ese tema. Las características del texto expositivo. Una de las principales es la claridad y la precisión. Tal como se mencionó ya, el texto expositivo posee la misión de informar sobre un tema al lector. Uso de la tercera persona del singular y un registro formal. Esto viene dado porque el autor de un texto expositivo no se refiere a sí mismo, sino que guarda cierta distancia de lo que se expone en el uso de la tercera persona gramatical. Se utiliza también expresiones objetivas, sintácticas, breves y simples, recurriendo a estas estructuras con el objetivo de marcar aún más la distancia entre el emisor del texto y lo que se expone. Así, el uso de las claves textuales explícitas para guiar al lector. Por ejemplo, se debe seguir el orden de introducción, desarrollo y conclusión. Es decir, la estructura básica de lo que es el texto expositivo. Se mantiene también lo que es el uso de títulos y de subtítulos, entre otro tipo de reglas, que sería ya correspondiente a lo que es la estructura. Pasando a lo que es la estructura interna del texto expositivo. Aquí tenemos sobre el orden deductivo y el orden inductivo. El tema se expone primeramente sobre la deducción. El tema se expone al inicio del texto. Tiene carácter de idea general o definición. Posteriormente se desarrolla con informaciones particulares que la explican o la demuestran. El orden inductivo es totalmente contrario a lo que es la deducción. Se inicia con la presentación de los datos o informaciones particulares, por ejemplo, para establecer la idea principal y general del tema. En este sentido, el orden deductivo va de lo general a lo particular, mientras que el orden inductivo va de lo particular a lo general. El orden temporal o secuenciado, ¿a qué hace referencia? La información se presenta de forma ordenada, cronológicamente, por lo que adquiere un carácter de narración, es decir, en orden de ideas. El orden causal, el texto presenta ciertas informaciones o ideas como causas y otras como consecuencias. También se infiere sobre el orden de comparación y de contraste. ¿A qué se debe esto? En el contenido de texto expositivo se expone una serie de ideas que comparan y contrastan las diferencias y similitudes de un objeto. Por su parte, el orden descriptivo también está inmerso en el texto expositivo y esta estructura es típica de los textos o fragmentos que exponen las características en relación a un objeto o un fenómeno. La estructura interna del texto expositivo, prosiguiendo, ¿no? Con el orden enumerativo. Este tipo de estructura es típica de los textos expositivos, en los cuales se presentan diferentes elementos que tienen una característica en común. Tienen estructura. Así, por ejemplo, las clasificaciones o los textos en que se enuncian los elementos que pertenecen a un grupo en particular. Por su parte, el orden problema-solución, lo que mencionaba anteriormente. El texto expositivo da solución a un problema que se ha identificado, que ha dado pie a la redacción del texto expositivo. Por lo tanto, plantea una situación conflictiva y se propone una medida o una serie de medidas que pueden contribuir a su resolución. Finalmente, es importante recordar que una buena organización de la información en un texto expositivo o en cualquier tipo de texto que se redacte, ¿no?
obedece a una buena redacción de los párrafos que lo componen, de modo que cada párrafo que se redacte debe poseer una sola idea principal o central, misma que es materializada por medio de una oración, mientras que el resto cumple una función de apoyo. De manera que el lector no se confunda por el exceso de ideas, es decir, mantener claridad en cada uno de los párrafos que se está redactando. Porque si se lanzan ahí nomás ideas sueltas, oraciones por aquí, oraciones por acá, que no avanzan a conectar, el lector tiende a confundirse. Entonces, la información no le llega tal como debería. Dentro de lo que son los tipos de texto, tenemos el divulgativo, que es, por ejemplo, las enciclopedias, los textos escolares, los artículos periodísticos, entre muchos otros. La principal característica de este tipo de texto expositivo es el público al que se orienta, es decir, que se trata de uno mucho más general, no precisa un conocimiento previo para tener dicha información. Así todo el mundo puede adquirir una enciclopedia o un texto escolar y es capaz de entenderlo. Mientras que el siguiente tipo de texto expositivo que veremos, que es el especializado, tiende a referirse, ¿no? Se orienta a un público mucho más más formado, de cierta manera, lo podríamos decir, porque el contenido tiene vocabulario técnico. Por ejemplo, hablamos aquí ya de lo que son las monografías, las tesis académicas, escritos jurídicos, artículos científicos, de medicina, de física, de química, en fin, algo sobre la ciencia, en fin. Y no todo el mundo puede entender, razón por la cual debería tener cierta formación para ser capaz de asimilarlo, ¿no? Continuamos con las funciones de un texto expositivo. En primer lugar, el texto expositivo es de carácter informativo, porque presenta datos, información sobre hechos, fechas, personajes, teorías, en fin. También es explicativo, puesto que la información que provee, ¿no? Incorpora especificaciones o explicaciones significativas sobre los datos que está aportando, es decir, que tiene sustento. Es directivo en el sentido que funciona como guía de la lectura, presentando claves explícitas, introducciones, títulos, subtítulos, resúmenes a lo largo de todo su contenido. Tenemos aquí también lo que son las pautas para comprender los textos científicos. Es importante que las conozcamos porque estaremos posteriormente revisando algunos tipos más. Y ya entraríamos también en lo que es algo hacer resúmenes, síntesis sobre textos expositivos, ¿no? De forma práctica. Primeramente deberíamos leer globalmente el texto, leer cada párrafo, poner títulos, repasar los títulos, detectar también lo que es la organización interna del texto, localizar los componentes, construir un esquema, un borrador, construir el significado, es decir, ya resumir, hacerse preguntas sobre el texto, subrayar los datos de mayor relevancia, detectar la idea principal y secundaria que tiene cada párrafo. Es importante también diferenciar entre los textos divulgativos y los científicos, conocidos también como especializados. Los divulgativos informan de manera clara y ordenada, mientras que los científicos muestran la situación de un tema de investigación, refutan o defienden una tesis. El divulgativo se dirige a un amplio sector del público, mientras que el científico exige un mayor nivel de conocimiento en el emisor,
es decir, que no todo el mundo puede estar en la capacidad de entenderlo, de asimilar la información que la persona que ha redactado dicho texto quería dar, ¿no? Tratan temas de interés general, mientras que el de carácter científico trata sobre temas concretos propios de la ciencia. Por lo tanto, el texto divulgativo tiene un grado de dificultad que podría ser calificado como medio o bajo, mientras que el científico ya se enmarca como muy especializado, o sea, su grado de dificultad es alto. Aparece en medios de comunicación de masas, tales como el periódico, puede tratarse de otros medios como la televisión, la radio. El científico, por su parte, generalmente aparece en lo que son revistas especializadas, ya sea de medicina, ciencias sociales, educación, entre otros, ¿no? Llegando ya a lo que es la parte final de la clase número 4, revisaremos en breve una frase que me gustó compartirla con ustedes. Nos habla acerca de la educación y nos dice que el secreto de la libertad radica en educar a las personas, mientras que el secreto de la tiranía está en mantenerlos ignorantes. De modo que felicito su intención de culminar sus estudios, así que estamos por buen camino. Es importante también recordarles la forma en que deben realizar la tarea. Como bien lo veíamos en anteriores clases, deben ubicarse en lo que es la plataforma, digitar su clave, su usuario, ingresan, está ya subido en lo que es el material de refuerzo del cuarto mes, revisan también lo que es la clase y descargan la tarea. Contiene 5 a 6 preguntas, si no me equivoco, no estoy muy segura en esta tarea, y trata sobre cada uno de los temas que se ha visto en la clase y en el material está contenido. Una vez que lo hacen, la realizan y pueden subirla sin ninguna dificultad. Entonces, eso sería todo por esta clase. Nos volveríamos a ver en la clase número